Buenas noches a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Encuentro Estelar, a otro programa más de Encuentro Estelar. Y bueno, esta semana para mí fue muy intensa por una serie de sesiones públicas que he realizado. No, fue una semana muy movida y muy interesante en ese sentido, en cuanto a lo que son las conexiones más espirituales, si se quiere, o más dimensionales, ¿no? Antes que nada, para quienes no me conocen, por la duda me presento, ¿no? Me llamo Juan, soy de Uruguay, y bueno, y es un gusto conocerlos a todos, y también es un gusto para mí saludar a la gente que siempre sigue Encuentro Estelar. ¿Cómo está, Yane? Hola Juan, buenas noches. Y igualmente, un placer siempre poder acompañarte y compartir este espacio. Un saludo también para las personas que nos estarán viendo. Sí, es muy importante también compartir esto con ustedes, tratando de por lo menos una vez por semana puedan, bueno, puedan ir eh, familiarizándose con toda la información. No, hace un tiempo ya sabrán que estoy canalizando a Advares. Se trató de buscarse un nombre para este contacto, que es el contacto que tiene que ver con mi experiencia, mi primera experiencia física cuando tenía 14 años, ¿no? Y se daban todas las características para establecer ese contacto, ¿no? Y para mí es muy valioso tener este contacto que también se ha presentado a un vecino que estaba enfrente de la casa de mis abuelos. Y bien, más allá de eso, como ya lo dije antes, lo he dicho por Instagram, decirle a Yane qué te han parecido las diferentes experiencias en esas otras plataformas donde son más experimentales, ¿no? con el público, ¿no? ¿Qué te ha Bueno, como, parecido de las experiencias que has sido testigo, además de conocerme ya hace un tiempo como en todo bien esto? te había mencionado, exacto, como bien te mencionaba, para mí estas experiencias que has ido teniendo, que se han ido dando con las personas, de igual manera, como siempre, me han impactado porque te mencionaba que cada persona tiene su forma de vida, su forma de ser, y cada experiencia, por mucho que tenga que ver con lo mismo, es diferente en cada persona, ¿no? El impacto también de las personas para mí ha sido asombroso, ¿no? Porque ver la emoción de cada uno de ellos cuando se dan cuenta con quién están conversando, cómo se va dando todo y las experiencias que tienen, ¿no? Entonces, no puedo decirte más que han sido fantásticas y bueno, feliz de poder compartir esas experiencias y de disfrutar de esas ayudas, ¿no? Que se dan a las personas. En la parte, digamos, más espiritual, si quieres, Ajá, más esotérica, sí. eh, los impresionantes casos, por ejemplo, bueno, hay muchos casos, pero el caso de Yamila, Ujú. y recientemente el caso de Claudia, ¿no? Que son casos realmente, bueno, de Marcela también, ¿no? Que son impactantes. Y después la gente que está en Instagram, que es la parte más canalizada, que Ujú. también son experiencias que son impresionantes. Tener en cuenta que todo esto se puede aprender y se puede profundizar, ¿no? No es que sea mi capacidad. En mi caso fue a pulmón, como fui descubriendo esto o fui conociendo toda esta realidad. Fue a pulmón, así como lo digo, no fue a través de muchas experiencias o de profundizar cada vez más en esta realidad. Pero es algo que se puede aprender, por algo sigue estando el Alomi Maganini, que es para eso, principalmente, y para mí, digamos que no es un sacrificio, sino es un placer realmente ver la emoción de estas personas cuando se logran liberar, ¿no? En esas experiencias para mí es muy importante. Claro que son más que nada experiencias de conexión que están muy heavy, son experiencias muy fuertes para muchas personas, o sea, que remueven toda el alma también de esa persona que está experimentando eso y también eh, la experiencia de los testigos de eso al ser algo público, ¿no? Bueno, de las sesiones que son privadas, terapias privadas, bueno, eso ya
ya es diferente, ¿no? También se da, ¿no? Pero quizás desde esta plataforma, yo tomé siempre lo que es YouTube para lo que vendría a ser, tomé esta plataforma principalmente para dar una información, ¿no? O para que se conozca la información, pero también está esa otra parte, que es la parte de la experiencia, de los casos, de cómo suceden, toda esa parte de conexión con la gente, ¿no? Y que eso tiene un valor, incluso, o sea, son cosas diferentes, no se puede comparar, por ejemplo, la información a la experiencia sentida de esas personas, ¿no? Pero para mí ambas son cosas muy importantes que se complementan y eso es lo más interesante. Y desde que comencé a tomar la iniciativa en todo este proceso, también para mí, ¿no? En este proceso de evolución de lo que es el contacto, que para mí, también para mucha gente que sigue en Mundo Estelar, también fue y es un proceso de evolución de lo que es el contacto. Para mí, por ejemplo, la experiencia, la decisión que tomé de contactar con Duals, no fue fácil, ¿no? Porque hablamos de mi primera experiencia de contacto físico, ¿no? Que, y a ese ser no fui el único que lo vi, hay un segundo testigo que es un vecino, ¿no? Entonces, el animarme a contactar con él ya era para concluir lo que es concluir, ¿no? Lo que es la divulgación, por hecho, llegar a una etapa que debía llegar en algún momento, ¿bien? Ya habiendo trascendido mis temores, mis prejuicios, mis ideas, porque también eso frena mucho en lo que es la comprensión sobre la experiencia de la ufología. Tengan en cuenta que hoy en día ya estoy mucho más, o sea, ya se da una recuperación, y de alguna forma, si bien hay que entender que todo lo que sucedió fue valioso, más allá de todas las confusiones y dualidades que surgieron en las personas, las experiencias, los casos, todo fue importante. En ese maremoto mental, o esa hecatombe mental, donde todos esos sucesos que eran por ahí incomprensibles, por ahí afectaban la psique de las personas, que todo eso, por ahí, también es parte de nuestra condición humana ante lo desconocido, eso que al mismo tiempo yo compartía o daba a conocer, también lo fui desenredando, entendiendo a medida que enseñaba sobre esto, a medida que yo hablaba sobre esto, enseñaba y que la gente tenía experiencia, a medida que se daban casos muy heavy, muy potentes, ¿no? Con el tema de Enki y todo eso, después de destapar y entender esa realidad, ¿no? Y todo lo que se hace ahora me recuerda mucho a una película que hemos visto hace un tiempo con Jane, que no sé si tú te acordarás, si podrás buscar ya en el nombre de esta película, que es excelente. No Eh, sé si podrás buscarla ahí. bueno, si quiere comentando algo y yo busco. Vale, vale. No, que esa película es muy importante, porque para mí tiene mucho sentido, está bueno que después ustedes la puedan ver, porque digamos que el final, o sea, hay películas y películas, ¿no? Yo hablo de películas en base a mi experiencia, ¿no? Y, y en base a mi experiencia, lo que he visto, a lo que he analizado, incluso en esta serie que está también en Netflix, que está muy buena, o sea, cuando se encajan las piezas de ese rompecabezas, ¿no? Cuando todas las piezas comienzan a encajar y uno se da cuenta. Y esa película, por ahí, el autor de esa película no tiene, digamos, el director de esa película que no es tan conocido, por ahí no tiene una noción, digamos, física sobre esto, no ha conocido esto de forma física, no ha estado en una experiencia física como es mi caso quizás, pero logró canalizar la experiencia de forma increíble, ¿no? Realmente logró conectar con la experiencia
y logró transmitir una película que por más que tenga ciertas cosas de E.T. o te encuentro sacando de tercer tipo, le ha sacado cosas a Spielberg, o sea, ha hecho las cosas bien, ¿no? Y ha hecho una película que a mí me ha emocionado por mi experiencia física, ¿no? O sea, ambas, Steven Spielberg, con su cine, no el cine de la Guerra de los Mundos, ¿no? Pero sí, encuentro sacando de tercer tipo, eh, o esta película que es del año pasado, tienen mucho material de lo que es el contactismo, ¿no? Y para mí eso es muy, muy valioso. No sé si tenés ahí la película, Janet. Mm, no me sale acá, no. Espérame un minuto. Sky, algo así, ¿no? Te espero. Ujú, ujú. Así que yo puedo compartir algo. Ujú. Si me deja, esto no me deja bajar porque estoy. Vamos a ajustarla. No, si me deja. Mm, mm. Sabes que no la logro encontrar. No sé si me escuchas, Juan. Sí, Ujú. era algo sobre Encounter. Encounter, Close Encounter, no. sí, pero era como de oscuro, ¿no? Ujú. Algo oscuro. Close, creo que sí. Creo que es esta. Sí, Ah, ya la es encontré. esta. Close Encounter. Dark. Dark, ajá. Dark. Exacto. Ujú. Así puedo compartirla. Me acuerdo por la carátula, ¿no? Sí, Si puedo esa misma. compartirla. Ujú. No lo puedo encargar y después si la puedo compartir con el público. Bueno, ¿a ti qué te pareció esta película? Me encantó. Me encantó porque se ve claramente lo que sucedía y por qué contactaba, ¿no? Si el director no es No es tan. conocido. Dark se llamaba, la película se llama realmente Dark Encounter. Sí. Él es inglés, creo. No sé si se ve ahí. Está aún, ¿no? La película creo del 2019. Esa misma.
¿Se ve? ¿Sale ahí? Sí, excelente. Sí, es una película Carl, muy, muy... se llama Carl Strike. Tiene incluso su Facebook ahí, también, ¿no? Sí, no es muy conocido, Es pero muy para no ser conocido. conocido es excelente la película. Creo que la historia de esta película es que él siempre quiso hacerla y bueno, él solito ahí con la ayuda de ciertas personas o ciertos conocidos pudo hacer esta película, ¿no? Pero la película está excelente porque muestra, creo también, un punto muy importante que es la percepción de las personas, ¿no? Muchas veces pensamos que desean ese contacto estos seres, se puede, dependiendo de la percepción y la forma en que se vean todo este mundo ET, las personas pueden confundirlo, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho de la película porque está excelente, pero al final te das cuenta realmente que Emilia, ¿no? Te da toda una historia en la película muy interesante. Sí, sí, que no todo es Lo que pasa que Oscuro. a mí, Ujú. por ejemplo, me ha pasado, yo he recomendado varias películas, ¿no? A mí me pasaba muchas veces que, o sea, yo siempre estuve en lo que es el ámbito docente, las cosas que yo he leído, las cosas que yo he aprendido. Y para mí fue todo un viaje todo lo que viví, ¿no? Porque además de eso fue, o sea, quizás hoy en día, digamos ahora, después de estos procesos, cuando canalizo Calina, cuando estoy haciendo esos procesos en esas otras plataformas que es sesiones públicas ahí, masivas, eh, yo creo que ahora en sí comienza de forma estable lo que es mi divulgación, ¿no? Más que nada ahora, ¿no? Con Doarens y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? También todo lo anterior fue muy valioso. Quiero decir con esto que si yo comenzaba ahora este proceso, es porque yo ya estaba listo para poder hablar sobre esto públicamente, ¿no? Creo que ese es el punto principal, ¿no? Es que necesitaba esa fusión interna, esa comprensión personal para entender todo esto mejor y fusionar todo esto mejor. Y creo que Dark Encounter es una película que todos tienen que ver también para entender ese proceso en cuanto a lo que es la ufología, ¿no? Yo eh, me metí dentro del barro y me embarré todo el cuerpo, porque claro, yo conocí la realidad del tema OVNI en profundidad, en carne y hueso, ¿no? O sea, o sea, pasé por esto de forma muy contundente, ¿no? Viví esto de forma de carne propia, sin saber un carajo de nada, ¿no? Sin saber nada de nada, básicamente, no tenía ni idea de nada. Y ahí, cuando yo me pongo a hablar sobre esto, aprovechando lo de mi familia, que le gusta todo el tema esotérico, ahí empecé a escalar y hablar sobre esto públicamente. Y de ahí empiezan a venir los casos, ¿no? Casos que yo después, casos como Denki y Mar, que no tenían ni idea, por ejemplo, de nada, de lo que podía llegar a pasar, y que menos mal, para mí lo más importante es que se acepte que, que eso sea público y no quede oculto, ¿no? Para la gente. Porque eso, si yo no le pedía, por favor, o sea, si yo no pedía humildemente que eso sea expuesto públicamente por un tema, porque más allá del quilombo mental de las personas, con todo respeto, lo digo, más allá de todo lo que puedan pensar en sus cabezas, pueden estar censurando un material que es real, que es posta, que es legítimo para la gente. Ahora, si tu cabeza piensa
no, que son demonios, que son de Enki, no sé qué cosa, de la estrella oscura, porque aquello, porque... Eso no interesa lo que vos podés llegar a pensar. El tema es, claro, como se da la experiencia, se da una solución o lo que sea, ¿bien? El tema es no censurar, que es lo que siempre ha querido el Estado profundo. Muchos agentes del Pentágono han querido ocultar todo esto y van a buscar cualquier método para poder tapar todo este tipo de información y para hacer lavado de cabezas a muchas personas, haciendo de creer que el tema T tiene que ver con la guerra de los mundos, ¿no? Con toda esa cuestión, una invasión alienígena, todo eso que es un fake, y que muchos agentes que he tenido el gusto de conocer son una manga de sinvergüenzas, ¿tá? Que hablan de una supuesta invasión, no sé qué cosa, alien, este, totalmente es falso, eso de principio a fin, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿con quiénes yo me quedo? Después de mucho tiempo me quedo con Steve Berger. Me encanta, por ejemplo, ese documental en Netflix. Coincide perfectamente con ese, que es tipo un episodio, con mi experiencia física. Y entiendo, por un lado, todo ese lavado de mente que se le hizo a la gente, ¿no? Con los reptilianos, con aquello, con lo otro. Yo mismo presencié cosas, pero después me di cuenta de muchas otras cosas más. O sea, y supe enfrentar eso, lidiar con eso, y me llevó tiempo poder comprenderlo con la mente humana, más los contactos positivos que se iban acercando. Así que, digamos, toda esa idea de pánico, de terror sobre el tema de la ufología, ya a los agentes, porque una cosa, bueno, mi caso fue, lo que yo estoy contento de mi caso es que los puse todo, ¿no? Acepté una investigación, pedí por favor que todo sea puesto públicamente. Hay otros canales, ¿tá? Que me han pedido para una entrevista y me han dicho en la cara, ¿no? Ah, no, Juan, queremos una entrevista contigo. Y me dijeron que mis videos iban a salir, iban a salir de ese estado de privacidad, ¿no? Porque mis videos siguen estando ocultos, o sea, no tienen palabra conmigo, o sea, tenés que tener noción de las cosas que uno dice. Si vos haces entrevista, tenés que tener noción mínimamente, pero hay ciertas personas que no podés pedirle que tengan mucha noción, porque ya está, no están aptos para hacer para hablar en YouTube, directamente eso, ¿no? Pero claro, también está eso, gente que me ha pedido para una entrevista y para que después pongan mis videos en privado y sigan censurando y sigan ridiculizando. Pero pasa conmigo y va a pasar con cualquiera de ustedes, con cualquier persona que quiera hacer un laburo honesto con esto. Ahora, eh, ahora todo es diferente porque yo sigo sumando testimonios, casos en tiempo real, vos sabés, Yane, públicamente, no para demostrar una capacidad mía, sino para demostrar que esto es una realidad y que todos los humanos pueden llegar a esto y que esto también se aprende, como se aprende la música, se aprende cualquier cosa, ¿no? No es algo que sea mi capacidad. Pero hay mucho sinvergüencia de afuera, es así, que trabaja, no sé si de forma inconsciente o de forma consciente, con estas agencias, estos programas que es para encubrir todas estas cosas que son muy buenas para la gente. Entonces me alegro de que haya comenzado como haya comenzado, con todo el barro y todo el caos de lo que es el contactismo, con mi mente en ese proceso de querer encajar esos paradigmas de todas esas experiencias, y que fue, para la mente humana, es algo muy, muy fuerte todo esto, ¿no? Entonces todo lo que es mi trabajo, mi divulgación está buena de principio a fin, ¿no? En ese sentido, porque pude haber dicho no, espero hasta fusionar todo lo que estoy viendo y viviendo, espero y comienzo a partir de ahora, ¿no? No sé si me explico. Pero no te hubiese conocido a ti, no hubiese conocido a nadie, no hubiese pasado quizás muchas cosas que hubiesen pasado, no hubiesen pasado, ¿no? Quién sabe, pero
Entonces estoy en ese aspecto, estoy muy contento por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado, por las cosas que están saliendo ahora, ya después de, o sea, porque es como que también todo es en este tiempo principalmente, ¿no? Desde 2015 hasta ahora, hasta la fecha, ha pasado de todo, hasta lo del Pentágono. Y estoy contento de hacer mi trabajo de hormiga, o sea, no soy más que nadie ni nada, ni quiero ser un gurú de nadie, porque no me siento gurú de nadie. Simplemente es un aporte más a este enorme universo que es la ufología y también al tema quizás más también espiritual. Este, es un aporte, ¿no? Un aporte más a toda esa enorme comunidad que está cada vez emergiendo cada vez más a nivel internacional. Y eso es lo que me gusta y es lo que me encanta de todo esto. Y que esto siga hacia adelante saliendo, ¿no? Y bueno, Ujú. las campañas de encubrimiento siempre van a estar, los demagogos siempre van a estar, y hay que saber lidiar con estas personas también, ¿no? Que te dicen una cosa y después hacen otra diferente, ¿no? Mi proceso es un proceso de ayuda desde el contacto, la gente tuvo la ayuda de la experiencia de contacto, más allá del quilombo mental, de la catombe mental, eso sucedió, la ayuda sucedió, y es lo más importante la experiencia de contacto. A nadie le falta un brazo, una pierna, un ojo, ¿bien? Eso es así, y a cierta distancia. Jamás hablé de un dogma ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con tu vida, Jane, con tu familia, con todo, ¿no? Nadie tuvo una cosa rara, ¿no? Exacto. Que hayan No, atravesado. no, 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 en lo Entonces absoluto. son experiencias que son liberadoras, como dijo Claudia hace poco. Claudia es una muchacha que tuvo una sesión muy, muy intensa con un público de mucha gente. Eh, y bueno, como cada caso son cosas liberadoras que ayudan y que ayudan en lo que es el despertar. Así como estoy yo, está Ujú. toda esa gente que está para el despertar, incluso esta película, este muchacho que por ahí capaz que no tiene un conocimiento cabal sobre esto, en el sentido de haberlo experimentado, no sé, capaz que sí, pero es una persona eh, que supo resolver en esa película algo que tiene muchísimo que ver con lo que es el contactismo, ¿no? Y eso para mí tiene valor, ¿no? Ujú. De alguna forma canalizó esa información y bueno, recomendar el documental también de está en Netflix, está excelente, yo todavía no terminé de verlo, pero es excelente. No sé si tenés algo que, disculpa, Jane, pero no sé si tenés algo más que añadir en base No, a no, esto. escuchando, simplemente. No, mucho más no hay que añadir y bueno, es eso, es estar dispuestos y abiertos a conocer todo este mundo, ¿no? Toda la realidad. Creo que estamos en ese proceso y es hora ya de que se vaya la humanidad despertando cada vez más a todo esto, ¿no? Porque es necesario, muy necesario. Todavía no sé si estás viendo el documental o esos Empecé, pero episodios. no he avanzado mucho. Comencé, comencé, estoy por el primer episodio. Sí, se ve muy, muy interesante. Bueno, bien, Sharon, que vamos a la temática de hoy. Gracias de corazón a cada uno de ustedes Bueno, más por bien estar tiene que ahí. ver justo. No, agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, por estar ahí y por apoyarme siempre. Y nada, ¿no? Recuerden que esta información de Duarens está muy buena y muy fuerte. Recuerden estar atentos a la página web, ¿no? Atentos a la página web que hay cosas nuevas que se van actualizando y mucho material que está interesante. Estén activos en ese aspecto. ¿Sí, Janet? ¿Qué decías?
No, que justamente el tema de hoy tiene que ver con todo lo que has mencionado, todo lo que has hablado, tratar de hacer ciertas preguntas que amplíen mucho más todo lo que explicaste y bueno, vamos a ver qué podemos Vamos a obtener ver. de Doaren de todo este tema. Si este material sale en vivo, en directo, en Encuentro Estelar, lo estamos grabando Ujú. hoy. Acá en Uruguay, la noche de la nostalgia, ¿no? Ujú. Bueno, preguntarte, desde que comenzó Doarens, cuando no se le había puesto el nombre, ¿no? Este, ¿qué te parece la información de este contacto? Porque es muy No, fuerte, hasta ¿no? ahora me parece excelente, Juan. Honestamente, me recuerda mucho, creo que lo hemos comentado, eh, a cuando hacías los contactos físicos, ese tipo de energía, ese tipo de seres, ¿no? Que en ocasiones te puede dejar un poquito, noto como impactada, podría decir, por la forma en que da la información, por cómo se expresa y su energía también, ¿no? Y entonces es para profundizar con él, para conversar más con él, porque se nota que tiene muchísima información que puede servir, ¿no? En todo este proceso. Entonces, mi experiencia con él ha sido excelente. Creo que de a poco lo voy conociendo. Lo mismo pasó cuando fui conociendo a Dero, Baltair y otros seres que has canalizado. Es un proceso que se va dando de a poquito. Y bueno, hasta ahora me está encantando porque sé que es muy profundo y puede dar mucha más información. Sí, además que ya para mí es como el reencontrarme, ¿no? Es el sentir que ya estoy en el lugar que quiero Sí. estar, ¿no? Porque yo por un lado estoy, ya emocionalmente, ya encajé las piezas, ya mi mente ya se adaptó a esta nuestra realidad de contactismo en un 100%, o Ujú. sea, ya es diferente, ya para mí un avistamiento de todo, ya todo encajó, ya mi mente se acopló a este nuevo paradigma, ¿no? Que es la realidad de la ufología, desde el antes que no sabía nada hasta ahora que ya después de, vamos a hablar, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pasaron 7 años para que mi mente se pueda, eh, este, Ujú. para que la masa gris se pueda complementar, ¿no? con la información. Y la parte también emocional se pueda complementar con la información internamente, ¿no? Creo que Ujú. fueron 7 años que pasaron. Eh, y pasó tiempo, en ese tiempo también, en el año 2018 comencé a hablar sobre esto, se había comenzado antes, y Doares es la culminación de esa búsqueda, ¿no? Es esa, ese contacto telepático que quizás si lo hacía antes me afectaba mucho por la fuerza que lo recibo, pero hoy en día ya no, Ujú. es diferente, ¿no? Lo disfruto, ¿no? No es como antes que por eso la energía de ese contacto podía capaz que afectarme, era muy fuerte para mí. Sumado a la experiencia, era muy fuerte la experiencia, digamos, de las emociones que puede generar. Ujú. Y bueno, nada, es eso y está, cuando quieras ya podés hacerla, comenzar con la Bueno, introducción y yo más me bien preparo, ¿no? vas preparándote. Perfecto. No, hoy vamos a estar hablando un poquito, como bien decía, de todo este tema para ir ampliando un poquito más, eh, viendo qué información extra puede ir saliendo para ir conociendo y también entender cada vez más todo lo que está sucediendo, ¿no? A nivel del Pentágono, la desclasificación y todo lo que está pasando. Y en la etapa que se encuentra la humanidad, ¿no? En cuanto a relación con el mundo ET. Eh, Se sabe, bueno, que desde la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en lo que es la historia de la humanidad que conocemos, cuando, bueno, con todo lo que sucedió en Hiroshima y en Nagasaki, con las bombas que fueron eh, lanzadas ahí,
A raíz de eso se comenzaron a ser cada vez más frecuentes y aumentar todo lo que tiene que ver con la aparición de ovnis, sobre todo alrededor de bases militares, eh, zonas nucleares, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Incluso cabe mencionar los informes que hay, incluso en Francia, un informe que salió en el 2015, donde afirman que sus instalaciones nucleares aparecieron alrededor de estas instalaciones estos objetos, como ellos le llaman, no identificados, y lo que causaron fue que desactivaron, ¿no?, toda esta tecnología atómica que ellos tenían. También sucedió, creo, no solo en Francia, sino también en el Reino Unido. También hubieron reportes de que aparecieron luces extrañas en el cielo y a raíz de ahí fueron dándose ciertas, ¿cómo se dice?, activaciones y desactivaciones de todo lo que tiene que ver con este tipo de energía nuclear o bases electrónicas que tienen que ver con lo militar. Entonces, es interesante ampliar sobre este tema, porque quizás no es tanto lo que nos han hecho ver y tenga todo que ver con algo muy diferente a lo que nos han hecho ver, que mencionaba Juan anteriormente, sobre toda la invasión y todo eso que no encaja mucho, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo unas preguntas una vez que Juan esté listo para ir profundizando, ya que también tenemos todo lo que está saliendo del Pentágono. Una de las personas que más notoria se ha hecho en estos últimos tiempos es Luis Elizondo, quien ha dado ciertas declaraciones y bueno, vamos a ampliar un poquito con Doarens sobre eso. Como ya estoy listo, Jana. Perfecto. Bueno, antes que nada, un saludo a Doarens y bueno, gracias una vez más por esta conexión y por la disposición. Dice buenas noches, Janelis. Gracias por este recibimiento y gracias a Juan por recibir esta conexión y gracias a todas las personas que ven esta información a través de este video. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para ir comenzando, Doarens, estábamos tratando de entender un poquito más y de que las personas comprendan todo lo que se está dando, ¿no?, en la actualidad. Y la primera pregunta es basada en declaraciones que se han dado desde el Pentágono de los Estados Unidos. El verdadero objetivo de estas apariciones ovnis podría ser o sea, porque les atrae o todo lo que tiene que ver con la tecnología nuclear, ¿no? Entonces, no sé cuál sería, según tu conocimiento y lo que puedes saber de esto, si hay alguna relación con todo lo que se ha hablado de la anulación de estas plantas nucleares en varias partes del país, si tienen que ver con estos objetos que se ha dicho que ha aparecido en estos lugares, cuál sería el objetivo de esto o cuál sería el objetivo de estos objetos no identificados, como ellos les dicen realmente. Bien, muy buena pregunta. Uh-huh. Creo que cuando yo comencé a conectar con ustedes, primero que había dicho, y lo sigo diciendo, es que nuestro objetivo es que justamente evitar las mismas catástrofes que han hecho otras veces, ¿no? Si se fijan, lo que yo hablé al principio, contesta tu pregunta. En otras realidades paralelas, ustedes se han destruido muchas veces, y lo que hacemos es evitar en esta línea de tiempo actualizada, evitar que ustedes se hagan daño, evitar que ustedes se autodestruyan. Es simplemente eso. Tenemos el control, básicamente, de todo. Nuestra forma de intervención es muy sutil. Sabemos cómo es la naturaleza humana, cómo son ustedes. Sabemos cómo son ustedes. Y al mismo tiempo,
permitimos que ustedes tengan su libre albedrío. Pero también hay una realidad. En otros mundos, en otras realidades paralelas, donde ustedes estaban, en otras líneas de tiempo, han hecho mucho daño a su propia civilización. Como consideramos que ustedes son seres realmente extraordinarios, al mismo tiempo, como nosotros somos causa de la propia evolución de ustedes, cada línea de tiempo es un reflejo de esa mejora de lo que es la evolución. Entonces, ahora nosotros, que somos, digamos, los humanos del futuro, somos un poco más adelantados que los seres de Basar. Estamos en algunos peldaños más, pero todo es lo mismo. Nos apoyamos en líneas de tiempo más actualizadas para que puedan llegar a esa misma conexión, o sea, evolutivamente que puedan llegar al mismo punto que nosotros. Bien. Ese es el punto principal, que ustedes puedan llegar al mismo punto que nosotros evolutivamente. Entonces, justamente, vamos a desactivar o vamos a tener un control mucho más estricto sobre todo ese armamento nuclear. Porque sabemos muy bien que ustedes mismos han hecho mucho daño en torno a eso. Vuelvo a insistir sobre el tema de la condición humana, por esta experiencia humana y por cómo son ustedes también, por su naturaleza. La naturaleza humana tiene esa dualidad que es común porque les sirve esa dualidad para poder evolucionar de manera eficiente. No en todos los casos, pero es necesaria la evolución con esas características sin que se dé una limitación, ¿no? Cuando yo digo limitación me refiero a que piensen de forma automática de cierta manera, ¿no? O sea, y eso nos parece a nosotros totalmente ilegítimo, y está bueno, está muy buena la idea que ustedes puedan tener diferentes religiones, diferentes formas de expresión, diferentes formas de manifestación, pueden creer en esto o no pueden, o no, pero eso es parte justamente de lo que ustedes son como seres humanos. O sea, nosotros muchas veces nos alegramos de que sean como son, y hoy en día ustedes son una mejor versión humana de la que existió antes, porque las otras versiones humanas que han existido han sido demasiado destructivas. Los ajustes que se hicieron, como dije en un principio, los ajustes y las mejoras que se hicieron en un principio fueron para actualizar, no como una intervención total. Se actualizó la conciencia humana, se actualizó, digamos, todo su cromosoma, se actualizó lo que es su conducta, todo fue actualizado, todo fue mejorado, pero igualmente tenemos que tener un control de su condición, de la condición de ustedes, porque pueden ser capaces también de, si bien siguen siendo capaces de hacer mucho daño, pero no en contraste a otros mundos en donde ustedes han estado, esos otros mundos eran mucho más feroz, eran mucho más destructivos, eran mucho más destructivos en esos mundos. Entonces, estamos felices por lo que son. Así que bueno, ese es el punto principal, ¿no? También es un simbolismo hacia ustedes de las cosas, porque mañana un día se enteran de nuestra verdad y van a recibir una información muy parecida a esta, a la que yo estoy diciendo, y se van a enterar que en otros mundos ustedes han hecho mucho daño, que ustedes son de una versión más actualizada de la Tierra. Bien. Muchísimas gracias. Entonces, con esta respuesta que nos acabas de dar, Varen, estaríamos
¿O podrías decir tú que se descartaría la posibilidad totalmente de una invasión alienígena, como se dice? ¿Podría Eso eso es suceder? totalmente falso y eso es una idea del sector más oscuro del Pentágono. Ujú, Hay mucha gente que tiene información sobre nosotros, muchos agentes que tienen información sobre todos nosotros. Y muchos trabajan de forma consciente para esas agencias de gobierno, para ujú. desacreditar, para ridiculizar y también para, como Juan muchas veces dice, demonizarnos a nosotros. Esos agentes, Ujú, que pueden ser de exopolítica tranquilamente, trabajan de forma conspiranoica, o sea, tienen un sistema conspiranoico para desarticular y desorientar a través de ciertos métodos, incluso hasta psicológicos, a las personas que consumen este tipo de información. Quiere decir esto que estas personas son especialistas, ¿sí? Ex agentes de la CIA, se podría decir, o agentes de la CIA, no quiero comprometer mucho a Juan, que trabajan de esa manera para desarticular o eh, transformar algo en algo eh, positivo en algo siniestro. Por un lado, agradecemos, y eso fue una manipulación nuestra, de cierta manera, de que cierto material que Juan tenía haya sido eliminado por ciertos agentes, porque en realidad eso es una desinformación sin querer, porque fue parte de su experiencia física, hasta entender la verdad de todo eso, ¿no? Pero fue parte de una experiencia física visual que él tuvo, ¿no? Que después él logró desenredar, logró entender con todos nosotros cómo fue realmente lo que sucedió. Pero menos mal que otros agentes de exopolítica han logrado eliminar materiales que son materiales de desinformación para que la gente tenga temor en torno a todo esto. bien. Y eso es totalmente falso, ¿no? No hay forma de que ellos vivan algún tipo de experiencia negativa en torno a lo que es la ufología o la unilogía. Lo que sí puede suceder es que estas corporaciones secretas tienen ciertas tecnologías de control mental o de cierta manipulación para modificar o hacerte creer sobre, o sea, hacerte percibir algo que no es real, ¿no? Hacerte percibir que esto existe, que los negativos te van a llevar o te van a abducir. También existe lo otro, esa especie de reminiscencia de otras líneas de tiempo totalmente arcaicas que hacen una simulación en tu mente, en la mente, digamos, en la mente, en la conciencia, tu conciencia originaria, estelar, que recuerda todos esos procesos en esos diferentes mundos que son semejantes a la Tierra, ¿no? Ujú, Pero ya eh, son cosas que pueden pasar, ¿no? Si se dan esa especie de confusiones. Por eso estamos nosotros para poder aclarar esas cuestiones. Estoy para aclarar y para exponerme justamente y para poder aclarar todos estos temas. ujú. Muchísimas gracias, Noaren. Bueno, cuando se habla de bueno, desclasificación OVNI, cuando se comenta o se dice que una vez que se dé esa desclasificación podría romper o rompería, digamos, con todos los paradigmas que hay creados en la Tierra. Como todos sabemos, religiones, etcétera. Muchos otros paradigmas que tenemos nosotros los seres humanos acá en la Tierra. La pregunta sería, ¿qué podrías decirnos sobre ese argumento y de qué en este caso podría enterarse la humanidad que rompería justamente con todos esos paradigmas que tenemos? Sí rompería porque, a ver, nosotros somos seres totalmente energéticos. Nuestra composición es totalmente energética. Somos seres vivos, pero energéticos. Muchos de nosotros somos seres totalmente energéticos, ¿no? O sea que la fábula, la idea de Superman es totalmente, si bien parece una ficción, no es ficción. O sea, somos seres que somos mucho más que ese personaje de Superman, ¿no? Somos seres
multidimensionales, somos seres que tenemos ya alcanzamos movernos, nuestro cuerpo se puede mover fuera del espacio-tiempo, y ya es como que nuestro cuerpo ya puede ser una nave directamente, ¿no? Entonces, digamos que se podría decir que Dios existe, podemos decir que Dios existe desde el punto de vista energético que está en todas las cosas. Pero toda la cuestión religiosa, ¿por qué se caería? Porque todo el concepto, toda la filosofía profunda sobre los ángeles y demonios tiene que ver con todo el tema dimensional, extraterrestre y también desde el punto de vista dimensional, desde el punto de vista astral, ¿no? Y ahí se puede dar un montón de confusiones, ¿no? Hay mucha gente que percibe deidades y cosas o entidades extraterrestres que como su mente no entiende qué es eso, lo asocia a un demonio, lo asocia a un reptiliano, lo asocia a algo que sea negativo, por esa tendencia cultural, ¿no? Sobre lo bueno y lo malo, sobre deidades oscuras. Y es cierto que existen conexiones humanas con con esas oscuridades, pero también es cierto que si uno tiene una correcta vibración, hay manifestaciones como de ángeles y cosas que son muy positivas energéticamente. Pero son manifestaciones de seres extraterrestres, o sea, son conexiones que no tienen por qué estar encasilladas en una religión. Son cosas que tienen libertad propia, tienen vida propia. Y incluso tienen pueden estar viviendo su propia experiencia. El ser humano conecta con el multiverso. Entonces, por ahí, esos seres que él dice que son oscuros, piensa que tienen conexión con el planeta Tierra y no tienen nada que ver con el planeta Tierra. Tampoco tienen nada que ver con los seres que están en las Pléyades, por ejemplo. Porque son cosas totalmente dimensionales dentro de ese multiverso, ¿no? O sea, es como que todo existe al mismo tiempo y al mismo tiempo parece que no existe, ¿no? O sea, una figura que parece demoníaca puede ser una figura que se está conectando con esa conciencia humana de este planeta, que está quizás a 500 millones de años luz de distancia de la Tierra, y que en realidad no es ningún demonio, por ahí es un ser que está en una civilización determinada, viviendo una cultura determinada, una vida determinada, pero ese ser humano, por su sistema de creencias, por sus creencias, cree que eso es un demonio, cree que es un fantasma, cree que es algo parecido. O sea, son muchas, todas esas interrogantes, son muchas interrogantes, y todas son experiencias completamente diferentes. Muchos pueden haber visto una experiencia espiritual, y fue una experiencia del multiverso ufológico, ¿no? De la omnilogía, como diría Juan Pensador Frilledo. O tiene que ver con temas dimensionales, con el tema del mundo astral, que está muy cerca también del tema energético, dimensional, extraterrestre, biológico, ¿no? Pero todo es un tema bastante amplio. Digo biológico para que se pueda entender. Todo es un tema muy amplio y muy profundo para poder entender. Entonces, claramente, que cuando comience la verdad a destaparse, no se va a encontrar un Dios de forma un hombre sentado en un pedestal para juzgar o lo que sea. Eso no existe. Eso es un paradigma de un sistema de creencias. Para muchas civilizaciones se han creado en su propio ecosistema virtual, se han formado una especie de Cristo que tampoco es real. Ellos mismos lo han formado para tener algo o alguien a quien adorar, pero también eso se acopla a su propia evolución, a su propio recorrido. Estos no son los principales creadores de este planeta Tierra. Los que tienen dogma, o algún dogma, algunas civilizaciones que tienen dogma todavía, en algunas partes de este enorme multiverso, no son los que han formado todo esto que ustedes tienen hoy en día. Nosotros, entre otras razas, somos los que hemos terraformado y formado este planeta Tierra.
con las condiciones tales para un posible contacto ET, o sea, con nosotros, para que se dé ese proceso de despertar a ese nuevo mundo que nos conecte con su auténtica evolución, que somos nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué existen las Bien. religiones? Existen porque es Ujú. parte de la condición humana, parte de la evolución, el hecho de que ustedes quisieron darle un nombre a eso que estaba ahí y que no les hablaba. Se podría decir que nosotros lo hemos probado en las versiones actualizadas, en realidad, no es probado, no, es ver cómo ustedes evolucionaban, ver cómo nos miraban, cómo nos interpretaban, qué lectura hacían de nosotros, aunque nosotros no dijéramos absolutamente nada, si nos quedábamos parados en una montaña, cómo nos miraban, si nos acercábamos a ustedes en silencio, cómo ustedes podían responder, cómo ustedes podían reaccionar, si nos colocaban un manto de dogmas o nos colocaban dentro de una iglesia, eso era totalmente humano. Juan, cuando me vio a mí, no me puso ningún manto de dogma ni nada. Y eso que su familia es cristiana y católica, incluso la madre es tarotista, y le gusta todo este tipo, la parte esotérica. Porque el padre. Pero Juan no me colocó ningún dogma ni nada por el estilo. Otra persona me hubiese visto y me hubiese colocado en un dogma, me hubiese colocado en una religión. Hasta me hubiesen puesto alas. Entonces quiere decir que también hay que entender esta realidad. Bien. Sé que es muy difícil para ti Mencionabas, toda esta información y va a ser muy difícil toda esta información para las personas que están escuchando, pero es lo que van a recibir dentro de un tiempo, no muy lejano. bien, exacto. Que mencionabas, un punto que mencionabas que me parece interesante, que podría quizás hacerte una pregunta para ampliar un poquito más sobre eso y después seguir avanzando. Mencionabas que todo existe a la vez y a la misma vez es como que no existe, ¿no? Como que está todo existiendo pero que no existe a la vez. Podría ser que a raíz de que somos ya ya somos como una humanidad mejorada, como bien Un mencionaba. ejemplo sencillo de eso, antes que tú avances en lo que estás diciendo. Que lo dije en la aplicación Instagram, lo había dicho, ¿no? También lo digo por aquí. Yo te contesté, bueno, es la misma respuesta. Tú en este momento tú me estás escuchando, tú no eres consciente de tu corazón ni de tu estómago. Eso actúa de forma energética, acoplado a tu propia conciencia, o sea, funciona solo. Son organismos vivos que actúan para que tú puedas sobrevivir, ¿no? Pero tú no es que tú le estás dando orden, tienes que latir, tienes que bombear sangre, tienes que a tu estómago no le dices, tienes que digerir los alimentos. Eso actúa por sí solo. Cuando yo digo existe pero no existe, cuando dije no existe, es que ustedes, por más que ustedes pueden elegir si desean conectar con esta realidad o no desean conectar con esta realidad. Claro. Cuando no conectan con esta realidad, no perciben todo eso que existe, pero que sí existe. Entonces pueden no creer y no ver absolutamente nada. Pueden no existir. El no existir es una creencia y es un estado de percepción. Así como decir, bueno, yo no pienso cuando digiero alimentos. Por lo tanto, como no pienso, no sé si existe mi estómago, no sé cómo trabajan mis intestinos, ¿no? Pero en cambio están trabajando y están trabajando muchísimo. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, totalmente. Es algo muy complejo y todo funciona de esa manera. Una persona puede estar mirando un punto específico, ¿sí? Y otro puede mirar otro punto específico y ahí se colisionan y se produce un accidente, porque ninguno estaba atento, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. O sea que el accidente para ellos no podía existir porque estaban atentos cada uno estaba atento a otro punto. Su foco era otra cosa. Su atención estaba puesta en otra cosa.
después se produce el accidente. En cambio, si tomaban conciencia de su entorno o percibían otro tipo de cosas, podían haber evitado ese accidente. O sea, depende mucho de cómo ustedes se enfocan, ¿no?, sobre las cosas. Entonces, por eso yo decía, ¿existe o no existe? Todo existe Claro. y deja de existir a la vez, según cómo lo percibas. Ujú. Es muy, muy amplio, ¿no? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Bien, por ejemplo, ya que mencionabas también que no se van a encontrar una vez que la humanidad despierte a todo a la realidad, ¿no? No se van a encontrar con Dios. Entonces, se encontraría con nuestros verdaderos creadores o de donde venimos realmente, digamos. ¿Quiénes podrían ser estos creadores o los creadores del sistema Tierra, digamos? Nosotros, incluyendo Bien. nosotros. Bien. Y hablamos Perfecto. telepáticamente principalmente. Claramente que vamos a sacarle de su mente que somos dioses, que tenemos que ver con la evolución de ustedes, Ujú. y que ustedes pueden llegar a esto. ¿Dónde estaría Dios? Dios está en todo. Va más allá de cualquier explicación o cualquier lógica, ¿no? Pero en realidad, en sí Dios no existe. No existe. La perfección existe por la evolución de cada uno de nosotros. Digamos que Dios existe desde el punto de vista que ha permitido la existencia o permitido la vida, desde ese punto de vista. Pero desde una voz que te habla o que te orienta, sino que existe como frecuencia, como energía. O sea, le agradecemos a ese todo, porque todo esto se esté dando. Y al mismo tiempo la evolución es algo importante para poder llegar a todo este tipo de cosas, ¿no? Para resolver cosas que antes eran totalmente impensables. Que nosotros podamos viajar por fuera del espacio-tiempo para resolver cosas de otras líneas de tiempo y para terraformar, para transformar hacer toda una tierra, hacer un montón de cosas, era algo que por ahí ustedes ni siquiera se imaginan, pero sí existe y hay posibilidades de hacerlo para nosotros, ¿no? Ujú. Para ustedes es algo impensado, pero ya están saliendo cosas sobre nosotros muy fuertes, y todo lo que está saliendo sobre nosotros muy fuerte, en algunas series que ha visto Juan y eso, es una forma de preparación para ustedes. Es una preparación. Todo esto sirve como preparación para ustedes. Para enfrentar la realidad de ustedes, porque es su realidad. Ujú. Es lo que siempre han sido. Y también salir de la aldea. Lo que pasa es que la aldea también es necesaria para la evolución. Pero bueno, llegó un momento en que, bueno, deben saber esto y deben aprender a lidiar con esto y seguir evolucionando con esta información y con los contenidos que vayan apareciendo. En estos casos, personas como Juan, como tú, como los que están realmente de forma honesta en esto, van a ser escuchados por las personas para facilitar una comprensión sobre todo esto. O sea, mucha gente los va a necesitar, porque van a saber que cuando se presenten mis hermanos y mis hermanas, no va a ser fácil entenderlo. Entonces a Juan lo van a necesitar, o a ti te van a necesitar, o a toda la gente que está en la comunidad ufológica, van a tener mucho trabajo que hacer. Porque es el fin de un paradigma, es el fin de un ciclo, que fue necesario. No voy a decir que fue negativo, porque fue necesario para la transformación y evolución de cada uno de ustedes.
pero en este mundo, esta Tierra actualizada, es necesario que pasara. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Podría ser que existe, Doaren, una alianza entre seres humanos y extraterrestres, seres extraterrestres? Y de ser así, ¿existirían entonces o existen los intermediarios entre la humanidad y los ET? Nosotros somos una alianza con ustedes. Uh-huh. Somos aliados de toda la humanidad. Okay. No tenemos un aliado específico. Todos son nuestros aliados. Incluso quienes no son nuestros aliados, son nuestros aliados. Porque todo se hace para despertar y para ayudar. No para un enfrentamiento. Incluso para aquellos que construyen bombas atómicas, también somos aliados de ellos. No estamos en contra de ellos. Si estuviéramos en contra de ellos, hubiésemos destruido toda esa evolución, todo lo que han hecho. Pero como sabemos que antiguamente en otros mundos han hecho desastres, tenemos que tener un control sobre eso. O sea, todos nosotros somos aliados de la humanidad. Pero tienen que saber que esto es un experimento, no un experimento desde el punto de vista negativo, ni porque queremos ver cómo ustedes se mueven, sino queremos saber que están dadas las condiciones para un contacto, para la evolución, para el gran paso, que es lo que se viene. Si este cuerpo humano puede soportar los cambios que se van a venir, saber todas las investigaciones que se hizo sobre el cuerpo humano es para eso también. Todo lo que se ha hecho es para ver si en este poco tiempo que están ustedes en este nuevo mundo, saber si esta actualización todo está funcionando perfectamente bien. Es para eso. El cuerpo humano, y todo se da perfectamente bien. Sabíamos que sí o sí iban a crear bombas atómicas, pero sabíamos también que iban a ser una mejor versión que la anterior, donde todos murieron. Hubo una época que su planeta, el original, que era el famoso planeta de los reptilianos, ese planeta no duró poco tiempo. O sea, no duró mucho tiempo. También colisionó y también se afectó. Y muchos humanos que estaban en Lira y otras partes de la galaxia, en Andrómeda, tuvieron que reconstruir todo. Los que recuerdan mucho de la historia galáctica, recuerdan algo del principio de la historia, del principio de una de las primeras líneas de tiempo sobre ustedes, de su historia galáctica. Pero que nada tiene que ver con esta nueva configuración, con esta actualidad. Pasaron millones y millones y millones y millones de años para esto. Es muy probable que Juan, cuando hizo la primera canalización sobre la historia galáctica de ustedes, tuviese razón. Pero es un registro histórico que data de millones y millones de años, millones y millones y millones de años, en una línea de tiempo que ya es totalmente precaria y arcaica, que nada tiene que ver con esta línea de tiempo. Esto es muy complejo para la mente de ustedes, ¿no? Pero así funciona. Todo lo que quedó de ustedes de forma original no existe más. Todos los componentes de ustedes originales ya no existen más. Se tuvo que reconstruir todo eso muchas, millones de veces. Y millones de veces han explotado planetas, tierras, que eran totalmente artificiales. Claro que el amor por Gaia, o sea, la Tierra es real. No es que la Tierra no sea real. Pero la estructura interna es un montaje, es una nave. Algo parecido a una nave, ¿no? Es un montaje. Pero la Tierra es real. De la Tierra de la primer Tierra, claro que se ha hecho una réplica exacta de la Tierra y de algunos de sus componentes. Pero no es la misma Tierra del principio. Es muy complejo ya. Sí. Y así el sistema solar también tuvo su colisión. Y este sistema no colisiona. O sea,
es un simulacro realmente. Pero todo esto es Ujú, muy complejo. Ustedes lo van a ir entendiendo poco a poco. Y faltan que se den algunas desclasificaciones más que estarían ujú. por llegar. Por Eh, parte, o sea, de forma masiva, ¿no? ujú, sí. Eh, Mencionabas los cambios que ha tenido el cuerpo humano y su objetivo acá, que es justamente monitorear que estemos listos para todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿estaría en estos momentos de la actualidad el cuerpo humano listo totalmente para estos cambios que se vienen? ¿O habría algo más que mejorar? Yo creo que se están dando todas las condiciones para que eso suceda. Ujú, La serie de avistamientos y eventos paranormales que no son paranormales, todo se está dando de forma ujú, óptima a los seres humanos. ujú, Y el ser humano ya va camino de forma más consciente hacia preparación de contacto. ujú. Falta un poco más, pero va muy bien. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta hablando del cuerpo humano tiene que ver con el ADN. Hay lecturas o informaciones alrededor de las redes sociales donde se dice que el ADN humano eh, en parte se extrae del mundo para su uso en programas de hibridación o en algún proceso genético Es que físico con ustedes, a ver, razas ET. ¿Esto ustedes son, sucede realmente? ustedes son Ujú, híbridos. O sea, de los bien, primeros humanos que han sido eliminados por catástrofes nucleares, ¿no? O sea, yo me preguntaría, ¿en qué ujú, momento bien, ustedes no fueron híbridos, ¿no? mm, Porque al principio fueron creados por un grupo de reptiles que ya está básicamente desaparecido, ¿no? Hablo de forma de millones y millones y millones y millones de años. ujú, Entonces ustedes nunca fueron realmente originales. O sea, todos nosotros en sí somos una hibridación, un proceso de transformación. Claro que la apariencia humana tiene que ver con Lira, ¿no? ujú, Claramente, ujú, pero todos somos un proceso de hibridación. Y lo que sí existe son cosas que no son siniestras, son cosas para la preparación. Algunas no ujú. son reales, otras cosas son reales. ¿Tú a qué te enfocas con esa pregunta? ¿De qué manera, por ejemplo, se haría ¿Hay esto programas? sí, programas de extraer el, el ADN del mundo? O sea, ¿se llevaría a otro lugar? ¿Cómo El sería este ADN del proceso? mundo. De los seres humanos que vivimos en el mundo. Se extrae de aquí, o sea, prácticamente, ¿cómo se daría ese Se hacen proceso? pruebas para saber cómo está el ser humano, cómo se encuentra el ser humano. Entiendo a lo que tú te refieres. Esas Que pruebas es se para hacen mejorar directo. a otras especies. Esas pruebas, ajá, Mejorar, tú dices para mejorar a otras exacto, pero especies, pero esos, eso es en otras civilizaciones. ujú, En realidad es para actualizar, para ver que si estuvo bien y actualizar al ser humano. Es para ver si está todo bien, actualizarlo y hacer los cambios necesarios para ese nuevo mundo, ¿no? La nueva tierra. directamente al ser humano. Ujú. Ujú. Bien, ¿no se harían este tipo de procesos con razas ET? ¿Y con qué Humanos raza con se te? razas ET para hacer un híbrido, cualquier otra. Pero ¿cuál raza se te? ¿A qué te refieres, Janetes? Extraterrestres que no viven en la Tierra. Si se hace lo mismo, Ujú. Si se y por- podría utilizar el ADN humano de los seres humanos de la Tierra para crear un híbrido con un ser extraterrestre, o sea, que no vive en la Tierra. ¿y eso para qué serviría? Por eso mi pregunta. Quiero a ver si podrías aclarar eso. ¿Existe algo así o no?
una hibridación humana y con un CRT. Ujú. Existir existen. Bien. Pero no sé cuál es el objetivo de tu pregunta. Hay de todo. No, simplemente saber si se daban también hibridaciones con razas ET, no solamente ADN humano. ¿Se hace para ayudar a otras razas CT o para complementarlas o para mejorarlas también? A eso me refería. Ujú. Si se pudieran Pero crear son otra razas vez para CT que que se hiciera. están en un proceso de transformación y de evolución. Bien. O sea, se toman O sea, esas, se o puede sea, se decir que hacen esas cosas también ujú, eh, para esos nuevos mundos actualizados también. Muy, muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Pero no es para querer perjudicar al ser humano, ni nada por el estilo. Es para ayudar a otras razas, otras razas parecidas a ustedes en otras civilizaciones. Y lo mismo se hace con ellos para ayudarlos a ustedes. O sea que no hay mucha diferencia. claro. Entonces, todos los seres humanos en estos momentos seríamos híbridos, porque también se comenta mucho. O hay una parte de la población humana que no ha tenido ese proceso. Si te estoy diciendo, dice Lawrence, que ustedes son actualizaciones porque todos son más que híbridos. Todos. Bien. Tú imagínate que a tu celular Ujú. haya explotado 2 o 30, vamos a poner 30 millones de veces, y se haya reconstruido. ¿Cómo quedaría el original? ¿Podrías ver el original? Te hago esa pregunta. O sea, si existiera la tecnología de reparar tu celular 30 Ujú. millones de veces, ¿tú crees que existirían las piezas originales de tu celular? No, La pieza número 1, no. bueno, esos son ustedes. Ujú. Existe la tecnología para repararlos ustedes 30 millones de veces, pero nunca van a ser los originales. Sumado que ustedes están conectados, ustedes, los originales, son del futuro. La mayoría son del futuro. Conectados en una experiencia humana, virtual, Ujú. humana en esa experiencia Tierra. Todavía eso, muchos de ustedes ni siquiera lo recuerdan. Mm. Entonces es muy complejo. Entonces en el momento que se toquen su propia piel, que se miren en un espejo, saber que ustedes han destruido su planeta millones y millones de veces. Y aquí estamos, ¿no? Pero sea como sea, han evolucionado y han llegado a esto. En esas 30 millones de veces, obviamente que hubieron procesos donde los andromedanos tomaban y ayudaban a reconstruir. O de seres de Arturus, de Alpha Centauri, que estaban ya avanzados porque venían directamente, o sea, porque no tuvieron que nacer. Ya para Juan la información Sí, está tal cual. pesando, ¿no? Eh, incluso podría ser entonces, Doarens, que nuestro cuerpo incluso tenga algunas otras modificaciones para resistir todo el cambio que viene o para adaptarnos a ese cambio y nosotros ni siquiera lo vamos a notar. Podríamos Sí, por cambiar supuesto. físicamente. Ok, Cuando vamos a pensar hicimos, que fuimos cuando de esa manera hicimos el toda proceso la con vida. Juan, por ejemplo, que le hicimos vivir una experiencia fuerte a él y a un grupo de gente que, bueno, Ujú, es otra historia, un grupo de personas, él pudo resistir muy, muy bien el cambio y la experiencia, ¿no? ujú. De alguna forma eso nos confirma que el ser humano está pronto
existir ciertos cambios de frecuencia. Aunque comprendemos que puede haber cierto ataque de ansiedad o de pánico, ¿no? Que un impacto después de esas experiencias. Pero mucha gente ha tenido la oportunidad de tener un ser frente a ellos y no ha pasado nada raro. Y han podido ser testigo de eso, ¿no? Claro. Totalmente. Gracias. Lo haré. Bien, una pregunta para ir finalizando. ¿Qué podrías dejarnos o decirnos de lo que podemos esperar cuando se dé, digamos, ese avistamiento masivo que mencionamos? ¿Cómo No va a deberíamos? ser un avistamiento masivo, va a haber una gran desclasificación, van a darse grandes desclasificaciones, acompañado de grandes olas de avistamientos en diferentes partes del mundo. Okay. Sí, se le dice masivo porque va a ser a gran escala en varias partes del Ya mundo. está haciendo, ya está ocurriendo. Okay. Es algo que está ocurriendo. Y todo esto espero les pueda servir a las personas para que se puedan preparar y puedan de alguna forma conectar con esta información y con nosotros. Y bueno, en algún momento me gustaría contestar las preguntas de las personas que están interesadas en esta información, en esta divulgación. Pero ustedes se van a encargar de eso, ¿no? En algún momento, Sí. de prepararme algo para contestar a algunas personas. Por supuesto, así será. ¿Algo más? No, muchísimas gracias y de corazón, como siempre. Agradezco tu tiempo, tu mensaje y estés ahí presente. Me gustó conectar telepáticamente, como siempre, con Juan, y contigo, me conectar y con las personas de Encuentro Estelar. Un abrazo de mucha luz para ti, Xianelis, para Juan, y Gracias. un namaste grande para todos. Gracias. Gracias también a ustedes. Gracias. Bien. Perfecto. Bueno, como siempre esperamos que ha sido, bueno, una jornada intensa también, mucha información, muchas cosas y esperamos que les sirva a cada uno de ustedes y les quede para ir preparándose, ¿no? Para ese momento justamente, como decía Loaren. Queda claro que, bueno, siempre han estado ahí justamente para asistir, para ayudarnos en todo este cambio y asegurarse de que estemos listos, ¿no? Para todo lo que tenemos que vivir o experimentar en esta experiencia de vida, justamente para la evolución, no solo de nosotros, digamos, sino también de ellos, ¿no? De todas las razas que existen en el universo. Bueno, Yana, gracias. Fue una información, tremenda información, una energía muy fuerte. Ya me queda esa energía fuerte. Agradecerte, Yana, por estar al firme ahí, como siempre, siempre al firme. Y agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí. Recuerden que si, disculpe que no puedo seguir más, porque No, es muy está bien. fuerte. Agradecerte, Janet, por acompañarme esta noche, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme esta noche. Y bueno, gracias de corazón, si desean compartir esto, darle me gusta. Y bueno, si les parece algo que es de interés, espero que todo esto les pueda, este material les pueda llegar y les pueda servir. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros es a través de la página web. Y Jane, como siempre, gracias. Un placer, Juan. Linda noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.